un jueves más en la libreta y esta noche abrimos una página más en Mesa Capital. La página de hoy en la libreta se abre en el Bajo Putumayo. Nos acompañan dos representantes del pueblo indígena Siona que vinieron desde el Bajo Putumayo, a orillas del río con el mismo nombre, para contarle a la magistratura de la JEP lo que está sucediendo en su pueblo, que hoy vive un alto riesgo de desaparecer. La guerra que se ha enquistado en sus territorios hoy los tiene al borde del exterminio. Apenas son un pueblo de cerca de 2.000 personas y hoy sobreviven en medio de desplazamientos, del desarraigo cultural. Y sin más preámbulo, saludamos a Mario Alberto Erazo Yaiguajé. Él es autoridad indígena del pueblo Siona, es defensor de derechos humanos y viene para alertarle al país lo que está ocurriendo. Muy buenas noches, Mario. Muy buenas noches. Para nosotros, primeramente, pues es también muy satisfactorio estar en este espacio donde podemos hablar desde nuestras propias voces toda la situación que está pasando en la ribera del río Putumayo y especialmente en nuestros territorios del pueblo Siobain. Y también nos acompaña Lina María Espinosa Villegas, siempre las madres hay que darles un lugar. Ella es una defensora de derechos humanos, es socióloga, antropóloga y ha asesorado en esta batalla jurídica del pueblo Siona a los compañeros del resguardo de Buenavista, ¿no? En el Bajo Putumayo. Muchas gracias por acompañarnos. Ellos vinieron a Bogotá a entregarle a la JEP un informe muy importante que recoge, digamos, las victimizaciones que han sufrido y también advirtiendo un poco la defensa de su cultura, el mandato propio que tienen, porque además de este informe que le entregaron, también llegan a Bogotá con un mandato, esta constitución que consigna los derechos y las directrices con las que este pueblo del Bajo Putumayo funciona, este pueblo transnacional. Entonces hoy vamos a aprovechar que vinieron hasta Bogotá y nos vamos a sumergir en esa historia tan difícil que tiene el pueblo Siona. Quisiera, Mario, autoridad, que usted nos contara un poquito sobre su pueblo. Bueno, nosotros como pueblo Siobain somos un pueblo transfronterizo. Estamos en la ribera del río Putumayo. Un pueblo con 2.800 habitantes que estamos en todo el departamento del Putumayo, con 6 resguardos, 6 cabildos, y también, digamos, tenemos población en el lado Ecuador, en las partes de Cuyabeno y el río Aguarico, partiendo de que principalmente, si hablamos de fronteras, para nosotros ese espacio o esa palabra no existe, ya que el río Putumayo, que es lo que divide Colombia y Ecuador, es un medio de vivencia para nosotros, de que el agua es vida y de que de él tenemos el alimento porque está el pescado, y que también somos un pueblo de chagra y yajé, y es nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra espiritualidad. Partimos del mandato y de llevar el legado de nuestros abuelos, que milenariamente ha venido cuidando estos territorios, y de que hoy en día, a pesar de las dificultades y de todo lo que ha venido pasando, el abandono estatal, la presencia de los mismos actores irregulares, la presencia de las petroleras a nuestros territorios, hemos resistido ahí. Y es una gran lucha, una gran
resistencia basada desde la espiritualidad, pero basada desde el principio, entendiendo de que nosotros como indígenas, sionas, sin territorio no seríamos indígenas, y el territorio sin nosotros tampoco sería un territorio, sería una plataforma tal vez petrolera, invadida de campesinos. Entonces, estamos en este espacio del río Putumayo, pensando siempre en cómo defender la naturaleza, cómo defender el agua, la vida. Lo hacemos por nuestra comunidad, por la humanidad y por el mundo entero. Entonces, partimos desde ese principio espiritual, partimos desde ese principio de que somos poquitos, estamos declarados en la Corte Constitucional, en el auto 004, en riesgo de exterminio físico y cultural, y de que aún así no tenemos respuestas contundentes a salvaguardar, ya que hay un plan de salvaguarda que se queda en un diagnóstico, pero que no se materializa en la defensa y en la protección de este pueblo. Entonces, todo lo que hemos venido haciendo lo hemos hecho desde el corazón, pensando que somos un pueblo pequeño, pero con un gran conocimiento espiritual, un gran conocimiento de poder vivir y servir al mundo y aportarle a la paz también, que es lo que hemos venido también construyendo desde todos nuestros espacios autónomos. Entonces, para nosotros es duro, digamos, primeramente mirar la historia, porque nuestros abuelos nos cuentan cómo vivieron ellos hace muchos tiempos atrás y nos da alegría, pero después nos cuentan cómo empieza a entrar la invasión desde la cauchería, el balato, las pieles, la madera, después viene el tema de la coca, las petroleras, y ya esa alegría se nos convierte en tristeza, y que hoy nosotros, como una nueva generación también, miramos ese el dolor también de esos abuelos o de esas familias, de esas madres, de esos padres, que tienden a mirar a desaparecer sus hijos, ya sea en el reclutamiento, ya sea en la muerte por una mina, o ya sea en el desplazamiento. Entonces somos un pueblo lamentablemente estropeados, marginados por el conflicto, por el abandono estatal, por muchas cosas que lamentablemente, tal vez por la situación o en donde estamos, en un rincón ya del país colombiano, de que sobrevivimos a nuestra resistencia, a nuestra espiritualidad, y que también agradecemos a los grandes aliados de derechos humanos, defensores de derechos humanos, que han venido aportándole a este proceso y mirando de que es muy importante este pueblo, y que en base de eso conjugamos la espiritualidad y la defensa de los derechos humanos, y hoy en día pues contamos con unas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como resguardo Buenavista y otro resguardo que acompaña en esta parte, resguardo Santa Cruz de Piña Blanco. Tenemos medidas cautelares de restitución de tierras, pero lamentablemente no son materializadas tampoco en ese espacio. Mario, cuéntenos un poquito cómo es la cultura del pueblo Siona y cómo es la gente de Chagra y Yajé. Nosotros, como Siobaín, primeramente nos denominamos una familia, nos denominamos en un pueblo con gran conocimiento espiritual, de que hacemos nuestros ejercicios autónomos a través de la Chagra. Digamos que Siobaín significa gente de Chagra, Sio, Chagra, Baín, gente, y de que la Chagra es como la fuente de vida, digámoslo de una manera, porque es ahí donde se siembra nuestros alimentos, donde está la soberanía alimentaria, y de que partimos desde ese espacio ya como a lo espiritual, que es lo que manejan nuestras autoridades tradicionales, los taitas o curacas, que brindan, digamos, la protección, brindan la armonización, pero también brindan el equilibrio, digamos, hacia el territorio, ya que espiritualmente nuestros abuelos nos dicen que somos cuidadores milenarios de estos territorios, digamos, de que ellos cuidaban el territorio a través de la espiritualidad, a través del tigre, de la boa, del águila, y de que es la forma como nosotros sobrevivimos y hemos vivido dentro de nuestro territorio. Entonces nuestra cultura
Es algo muy bonito porque contamos todavía con un idioma que lamentablemente por todas las situaciones de colonización y de lo que hemos venido diciendo que nos ha estropeado, pues se ha debilitado de alguna manera, pero estamos en ese gran proceso de recuperar. Tenemos nuestro vestido tradicional, tenemos nuestras propias festividades y de que es algo que verdaderamente vale la pena defender desde nuestro principio, pero también de darle a conocerle al mundo de que hay un pueblo con un gran conocimiento, con una gran, ¿cómo lo puedo decir? Cosmovisión, sí, cosmovisión, un mundo de espiritual y de valores. Es de gran valor, digamos que le aportamos mucho, mucho a poder sobrevivir en este planeta. Entonces, eso, digamos, como pueblo Siona, es lo que a nosotros nos fundamenta. Tenemos todo y queremos defender ese todo que nos representa. Mario, usted tiene 40 años. ¿Cómo fue su infancia y qué ha cambiado en ese mundo en el que usted creció? Primeramente, pues decirles que no soy Siona por directo de padre y madre. Mi padre era mestizo de Nariño, mi madre es netamente Siona, y sucedía algo, digamos, de que mi padre en su momento, a él no le gustaba de que mis abuelos hablaran idioma. Y crecí un poco como en la pérdida cultural en el idioma por esa situación. Pero desde muy pequeño empecé a escuchar qué era la guerra. Digamos que prácticamente no puedo decir que nací en un espacio donde no había guerra, donde no había actores. Desde mi nacimiento puedo decir ya que ya estaban porque los actores ya escuchaba de la coca. Entonces, ¿cuál es su primer recuerdo de la guerra? Yo me recuerdo de que la primera vez que miré fue militares pasando por el frente de mi casa. Había escuchado que llegaron primeramente lo del grupo LN en su momento. LN no, los de Pizarro. El M-19. 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 Después ya viene el otro grupo que es las FARC. Pero la primera vista que tuve fue del ejército. Después ya miré muchos hombres de las FARC, 100, 200 hombres que desfilaban por el territorio. Entonces, crecí en una parte donde lamentablemente no ha habido paz, no ha habido tranquilidad. Y de que en esa instancia ha sido difícil para nosotros porque nuestros abuelos ya se acabaron, partieron. Gracias al remedio, a la espiritualidad que hicimos, mi papá pudo entender el mundo Siona y lo importante que era y se acopló a eso. Empezó a tomar medicina y a darnos como ese cambio, digamos, de que tal vez él cometió un error en decir no aprendan idioma o bueno, esto no es bueno, pero tuvo la oportunidad de tomar la medicina y decir este es el camino. Entonces, pero igualmente sometidos y siempre en ese miedo del conflicto, porque siempre ha estado en los territorios. Lina María, tú has asesorado al pueblo Siona, has acompañado este proceso de resistencia cultural y esta batalla jurídica. Estuvieron con la JEP reunidos ayer para hacerle entrega del informe. ¿Qué contiene este documento y cuál es el aporte que ustedes llevaron para el caso 09? Mira, lo primero es que este informe ya había sido, digamos, incorporado de manera verbal a la JEP en una audiencia que tuvimos en territorio en el mes de marzo, y lo que hicimos ayer fue ampliarle esa información a la JEP. Este informe lo hemos titulado Etnocidio del pueblo Siobaín. La guerra llegó a la casa de gente de Chagra y Yajé, pero ayer le hemos dicho a la JEP que la guerra no se fue, que este libro narra acontecimientos ocurridos hasta el 2016 sobre graves violaciones a derechos humanos a los que fue sometido el pueblo Siona, desplazamientos, reclutamiento,
ejecuciones extrajudiciales, pero también le vinimos a decir a la JEP y le vinimos a decir al gobierno nacional que la guerra sigue en el territorio, que la situación es completamente insostenible y que si no hay una intervención decidida y concertada del gobierno nacional, el riesgo de exterminio se va a concretar. Muy difícil situación. Cuéntanos un poco cómo ha sido la dinámica de la guerra en el Bajo Putumayo y cuál, digamos, es la situación en que se encuentra geográficamente el pueblo Siona. Mira, yo creo que hay que ser claros en ese escenario del antes de la firma de los acuerdos de paz y el hoy. Entonces llegan los acuerdos, llega el acuerdo de paz y los compañeros Siona han sido muy enfáticos en decir, tuvimos unos meses de paz. Tuvimos unos meses de no escuchar detonaciones, de no ver a los actores armados cruzando el territorio, de no tener miedo. Y la paz se nos acabó. Y se nos acabó porque la guerra empezó a reconfigurarse. Entonces, hoy en el territorio de los compañeros hay dos actores armados de corte narco, paramilitar o de disidencia, uno que se autodenomina Frente Primero Carolina Ramírez y otro que se autodenomina Comandos de Frontera. Uno sobre el río Putumayo, otro sobre una zona que se autodenomina Río Mecaya, ambos ejerciendo presión y disputa de territorio para siembra de coca y para transformación de coca. Y en medio los Siona. Y en medio los Siona resistiéndole a la guerra, resistiéndole a la petrolera, resistiéndole a los despojadores de tierra. Aquí tenemos para la audiencia el mapa. Y también lo puedes ver aquí, Lina. Yo quiero que perfecto. tú le expliques a la audiencia un poco estas convenciones y qué es lo que tenemos. Si quieres, párate, no hay perfecto. ningún problema. Y cuéntanos un poco qué es lo que vemos ahí. Mira, por un lado esto es el resguardo Buenavista, es el territorio al que viene el compañero Mario. Y es una zona ya, digamos, con un título de propiedad. El río Putumayo, Colombia, Ecuador, ¿ya? Por otro lado, esto, el territorio en ampliación, es decir, un territorio que los compañeros consideran ancestral y que le están pidiendo, exigiendo a la Agencia Nacional de Tierras que les entreguen propiedad. Un proceso que está ya en curso judicial, digamos, en la unidad de restitución. Esto el río Mecaya, al que hacía referencia en anterioridad. Entonces, lo que les contaba es que sobre esta zona del Putumayo hay un grupo que se autodenomina Comandos de Frontera y sobre esta zona un grupo que se autodenomina Frente Primero Carolina Ramírez. Y como ustedes pueden observar, los Siona en medio. Y cada uno de estos grupos imponiendo unas lógicas de orden territorial, unas, digamos, disposiciones en los territorios y, por supuesto, imponiendo la guerra. La guerra no se acabó. La paz no llegó al territorio Siona. Por este lado de aquí, petroleras, concretamente Geopark, antes Amerisur, intentando avanzar en actividades extractivas. Y por toda esta zona, campesinos o terceros que vienen impulsados por la coca para despojar territorio a pueblo indígena. Y luego, estos puntitos de colores que ustedes ven son o la presencia de esos despojadores o predios, digamos, que están en oposición. Estas son áreas minadas, algunas por el antiguo Frente 48 de las FARC, otras áreas minadas por los actores que hoy están ejerciendo presión en el territorio. Luego vas a tener en algunos puntos verdes, zonas donde se han detectado fosas comunes y donde esperamos que se hagan procesos de esclarecimiento para llegar a verdad y a justicia. Hay algunos compañeros y compañeras Siona que siguen desaparecidos y tenemos esperanza de que esas fosas comunes nos revelen la verdad. Y ahí los Siona. Y esa noción de pueblo transfronterizo al que tú hacías relaciones, porque aquí enfrente, justo cruzando el río, en lo que se considera Ecuador, hay una comunidad que se llama San José de Huizuya, que pertenece al pueblo Siona. Entonces los Siona lo que reivindican es que antes de que se determinara la noción de frontera de Colombia, de Ecuador, ellos ya estaban en este territorio y es su territorio ancestral. Por eso reivindican lo transnacional y por eso se autodenominan pueblo, porque están por sobre el concepto de Estado-Nación. Esto es la realidad de los Siona. Tremendo. Pues con esta primera aproximación al mapa vamos a ir a una breve pausa y regresamos.
Y volvemos a la libreta, hoy haciendo un repaso por lo que viene ocurriendo en el Bajo Putumayo con el pueblo Siona. Y ellos, además de haber ido a la JEP para llevar un informe sobre la violencia que sufrieron en el desarrollo del conflicto armado con las FARC, han venido alertando sobre lo que viene ocurriendo, sobre que la guerra sigue en el Bajo Putumayo, que el riesgo para la comunidad y el pueblo Siona sigue ahí y que amenaza con desaparecerlos. Entonces, en medio de esto, ellos también siguen resistiendo con la palabra y con la cultura. Y a partir de eso, elaboraron un mandato que define cuáles son los términos en que ellos se relacionan con el territorio, pero también los términos en que se deben relacionar los actores y la gente que habita su territorio. Autoridad, cuéntenos un poco cómo es esto del mandato Siona. Bueno, es muy importante para nosotros hablar del mandato en una parte como era antes, ¿cierto? Digamos de que este mandato nos tocó sacarlo escrito porque ahora todo es escrito. Antes nuestros abuelos o los pueblos indígenas manejaban la palabra, pero de que ese mandato lo manejaban nuestras autoridades tradicionales. Digamos que parte desde ese principio de que es un mandato, es un legado de nuestros abuelos, y de que en este libro hoy en día nos tocó plasmarlo cumpliendo ese mandato de los abuelos, donde nosotros entramos a hacer las diferentes dinámicas de gobierno propio en nuestro territorio, digamos, de una forma para que nuestra comunidad pueda tener como la constitución política de Colombia. Asimismo es este libro para nosotros, donde está reglamentado el manejo territorial, donde está reglamentado la parte educativa, la parte de salud. Pero hay algo muy importante en este mandato, que es la función y todo lo que viene realizando la Guardia Indígena, que para nosotros es los Cuiracuá, cuidadores del territorio, Siobaín. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta de qué manera poder equilibrar algunas situaciones. Ejemplo, el tema de la coca. Digamos que es algo que verdaderamente estropea nuestros territorios, a los alrededores, y yo creo que al país colombiano, ese sistema, digamos, de tala de bosques para el sembrío de cultivos ilícitos. Entonces, dentro de esto, nosotros empezamos a reglamentar eso, porque debido de que no es una necesidad también, los cultivos es una necesidad, debido al abandono estatal también es lo que sucede esto, pero que aquí nosotros empezamos a dar como todas esas direcciones, y de que es avalado por toda una asamblea. Digamos, es elaborado aproximadamente en 4 años de trabajo, de asambleas, de ceremonias espirituales, para poder entender eso que nos decían los abuelos, cómo vivían ellos, cómo manejaban el territorio, para poderlo plasmar en este libro y poderlo difundir, no solamente, digamos, tenerlo nosotros, sino que esto se pueda materializar desde las instituciones, desde la gente que nos viene a visitar, pero que también está, digamos, diciéndole a los actores irregulares, la misma fuerza pública, el manejo y el control territorial que tenemos dentro de nuestro territorio. Porque hay una situación, digamos, en la zona, digamos, en la ribera del río Putumayo, que los actores empiezan a plasmar o a sacar sus manuales de convivencia. Y eso, digamos, tiene que hacer esos ejercicios en todas las comunidades, campesinas, afros, y en las comunidades indígenas que permitan también. Pero esto, digamos, es algo que también detiene. Decimos, nosotros no necesitamos esto, nosotros manejamos nuestro propio sistema de gobierno, que está direccionado desde la medicina, está direccionado desde el legado de nuestros abuelos, y esto es lo que nosotros hacemos en nuestro territorio. Entonces, tenemos claramente especificado nuestro ritmo de vida, nuestro vivir, cómo manejar el territorio, cómo estar, para que puedan entender también las instituciones, los actores irregulares, regulares que están en la región. Con respecto a la coca, ¿qué mandata el pueblo Siona? ¿Cómo relacionarse con un cultivo que
que si bien atrae los actores armados y la violencia, también es el recurso de subsistencia de la gente en estos territorios. ¿Cómo ustedes están enfrentando, digamos, esta situación? Y de pronto Lina nos puede echar una mano con las cifras y con, digamos, el contexto de los cultivos ilícitos para que Mario nos defina un poco esto de cómo relacionarse con la coca. Claro, bien, en términos de cifras, por información que el propio Estado genera, sabemos que en el departamento de Putumayo se concentra al menos el 22% de coca a nivel nacional, es decir, el 22% de coca se siembra en ese departamento. Y evidentemente las implicaciones que eso genera en términos de los actores que están interesados en todo el enclave cocalero y la presencia del Estado cuya respuesta es una respuesta militar. Entonces, lo que venimos también diciendo es, la coca genera guerra, la coca es en efecto la única alternativa que tiene la gente entre sembrar plátano, sembrar cacao, tener que sacarlo al pueblo, tener que venderlo sin garantías y poder sembrar coca, que finalmente te la vienen a comprar en la puerta de la casa, siembras coca, ¿sí? Porque no hay otra alternativa. Y cuando le dices al Estado que entonces generemos otras alternativas, que generemos otros enclaves productivos, no tienen ninguna respuesta estatal. Y en efecto, insisto, hay una disputa territorial muy significativa por quién qué actor armado puede comprar o puede tener acceso a mayores cantidades de hoja o de pasta, y en medio de eso las comunidades. Entonces es alrededor del 22% lo que se concentra en el departamento del Putumayo. Autoridad, ¿y ustedes cómo enfrentan esa expansión de esos cultivos que además, pues como ya dije, son una amenaza para la cultura, son una amenaza para la pervivencia física del pueblo Xiona, pero a la vez es una realidad dramática e inmanejable? Sí, precisamente pensando en todas esas palabras es que sale el mandato. Digamos que está la esencia, digamos, nuestra, ahí para poder nosotros conocer como qué es lo que nosotros somos. Partimos primeramente de que en el resguardo Buenavista no es ajeno a decir no hay coca. Hay coca y, como hemos venido diciendo, no por necesidad, sino por necesidad. Y de que el mandato nos lleva a decir, listo, hasta esta fecha se tumba selva, digámoslo así, para sembrar coca. Del 1 de mayo, que es donde entra a regir este mandato de este año, no hay más tala de bosques para sembrados de coca. Nuevas familias, digamos, que se puedan formar, hay que buscar otras alternativas, digamos, y ahí está el reto de nosotros también, es de que tenemos medidas cautelares y cómo se pueda realizar esos proyectos de lícitos, por decirlo así, en nuestros territorios. Digamos que no solamente podemos decirle a la gente, a nuestras familias, no siembren más coca, porque igualmente nos van a decir, ustedes como autoridades, ¿qué nos van a dar? Si el Estado colombiano nos tiene abandonados. Entonces es una forma de poder entender de que esto también nos lleva a un riesgo, nos lleva a algo que verdaderamente estamos cuidando. Pero hemos dicho con este mandato, hasta aquí es lo que tenemos, que satelitalmente se sabe y se conoce, y estamos plantados en que las familias tomemos nueva conciencia y busquemos otras alternativas, pero que es un gran trabajo que tenemos que hacer en buscar otras alternativas, digamos, propuestas, proyectos que puedan ser de otra línea, de otra mirada, y que no es fácil, porque el gobierno colombiano no ayuda, no apoya, pero tenemos otras alianzas, digamos, con derechos humanos, con organizaciones que puedan apoyarnos en ese sistema, y que esa es la gran tarea, digamos, poder entender que el territorio para nosotros es vida, pero que también nosotros necesitamos como indígenas comer, porque hay muchas cosas que se han perdido. Cuando ustedes deciden ponerle un límite a la siembra de coca y a la tala, a la deforestación, ¿esto cómo se maneja con los grupos armados que de alguna manera dominan el territorio y exigen a la gente pues unos cumplimientos de sus manuales, el manejo de su economía ilícita? ¿Cómo lo han manejado?
Ahí entra a funcionar, digamos, la organización, entra a funcionar todo ese ejercicio que hace la Guardia Indígena, digamos, del control territorial, y entra a funcionar, como dice un mayor en nuestro territorio, este señor. Digamos, ahí es donde nosotros entramos a posesionar también de que estamos organizados, de que tenemos una forma de vida mucho distinta, digamos, que antes de que estuvieran los actores, nosotros ya estábamos ahí. Y de que ellos han causado diferentes consecuencias, digamos, a la vida. Y de que de una forma hay que poder decirle, digamos, hablar y decir, esta es nuestra forma de vivir. Y gracias a este mandato y a la espiritualidad y a todo nuestro posicionamiento, pues de una forma también se respeta, digamos, esa parte. No tenemos como obviamente el riesgo está latente porque la guerra sigue entre diferentes actores por disputa territorial, pero ahí estamos nosotros diciendo, aquí estamos nosotros, aquí hay un mandato y de que no necesitamos de que nos entren a decir qué tenemos que hacer. Y obviamente en esa parte, pues reitero, está el riesgo, pero que sí es una sensibilización de la comunidad entera, digamos, no es solamente de los dirigentes, de los aliados, sino que es un sentido, digamos, de toda una comunidad ponerse de acuerdo en esto vamos a empezar a hacer. Porque ahí está la defensa, no es de una persona, es de un colectivo. Mario, ¿qué cambio? ¿Tú quieres agregar algo? No, solamente una precisión y es rescatar algo que decía Mario, y es que fue un ejercicio de 4 años. Digamos, no es un texto que surge de la noche a la mañana, fueron 4 años de reflexión con la comunidad justo a partir de que se reconfigura ese escenario de guerra. ¿Sí? Entonces es un mandato que responde no solo a la necesidad, a la urgencia de pervivir, a la urgencia de seguir siendo Siona, sino que responde a esa urgencia en un contexto actual de guerra, en un contexto actual de abandono estatal. Y por eso también la importancia de ese texto. Y lo que señalaba el compañero, se ha posicionado con los actores. Es un mandato que ha generado la comunidad, pero que se hace público a todos, a los actores regulares e irregulares, a la institucionalidad en sus diversas facetas, a los aliados, porque es la ley, es a lo que nos obligamos todos los que acompañamos, ingresamos o tenemos un interés en Siona o en su territorio. Autoridad, cuéntenos un poco, cuando hablan de esa reconfiguración del conflicto, ¿cómo era el conflicto antes del 2016 y cómo es el conflicto que hoy viven, que tuvo una escena dramática este año, que es la masacre de Puerto Leguízamo, que ya vamos a ir a eso, pero sí quiero que nos dé un breve repaso por lo que era el conflicto armado cuando existían las FARC que firmaron el acuerdo de paz con respecto a lo que son hoy los grupos armados que habitan en este territorio del Bajo Cauca, del Bajo Putumayo. Bueno, para nosotros la forma de vida en los territorios del 2016 hacia atrás, pues es bastante dolorosa. Digamos de que no solamente podemos hablar de fuerza pública y guerrilla, sino que hay otro actor también que se suma a eso, que es la petrolera. Digamos, el contexto para nosotros son tres cosas: fuerza pública, FARC, petrolera. Por el entendido de que en esa instancia las petroleras están a los límites del resguardo, y cuando están las petroleras, las plataformas, pues obviamente hay fuerza pública. Y cuando hay fuerza pública se despliega para cuidar esa infraestructura. Y para evitar de que la fuerza pública se regara, entonces las FARC en su momento minan los territorios. Digamos, ahí entramos en una situación de que antes de la petrolera pasaba el ejército, pasaba las FARC, si se había, digamos, un enfrentamiento, pero pasaba. Pero cuando llega la petrolera se posiciona el conflicto. Digamos, podemos decir de que las petroleras es un patrón de todo ese escenario de conflicto y de vivencia dentro de nuestro territorio, que no es la mejor, digamos, muchas veces para nosotros es duro contarla, pero es bueno hacerla saber al mundo y a Colombia entera. Ahí nosotros entramos en un sistema de confinamiento, de desplazamiento, de muerte, de reclutamiento, de señalamiento. Digamos, entramos en una parte del 2016 hacia atrás en pérdida
de algunos espacios culturales, espirituales. Si hablamos de la espiritualidad, en ese momento para nosotros era difícil desarrollar nuestra práctica cultural porque la ceremonia de Yagé se hace de noche y con los actores diciendo no pueden andar de noche. Segundo, es de que la fuerza pública desde la base de la LEA, hay un punto que se llama la LEA, tiene una base militar, desde ahí ellos lanzaban morteros en la noche a donde caiga, impidiendo de que las FARC avance. Y las FARC hacían lo mismo, digamos, entonces eso era caiga bomba donde caiga, y si no era enfrentamiento, entonces era bombardeos de las avionetas. En otra instancia, para nosotros, ahí entramos en una situación de todo un sistema de contaminación, ya sea, digamos, por los mismos actores con sus bombardeos, pero también con la presencia de la multinacional. Entonces, para nosotros, en su momento, del 2016 hacia atrás, lamentablemente no hay cosas buenas que contar, solamente es dolor, tristeza y una situación que verdaderamente no queremos que se vuelva a repetir. Pero cuando llega el 2016 y se firma un acuerdo de paz, lo que nosotros lo que dejamos de escuchar fueron las bombas, los bombardeos, los enfrentamientos. Digamos, de ahí para acá tuvimos un tiempo de tranquilidad, digamos que dejamos de escuchar eso. Pero ya pasando unos meses, no podemos hablar de un año siquiera, sino que de unos meses empezamos a escuchar ya, digamos, de nuevos actores, paramilitares, que Águilas Negras, que las mismas disidencias, ya se conformaban grupos pequeños de vandalismo. Entonces, dentro es el miedo de que ya está un actor, ya escuchábamos muerte por un lado, ya por otro, y ya conforme empieza a pasar el tiempo, ese miedo ya se comienza a mirar y se lo comienza a sentir ya, digamos, dentro de la región, porque ya empezamos a escuchar de determinado actor, digamos, disidencias de las FARC, diciendo no somos FARC, no somos disidentes, somos FARC directamente, nosotros nunca nos hemos desmovilizado de las FARC. Y dentro de eso se reconfigura otro actor ya, digamos, en el tema del narcotráfico, por la ribera del río Putumayo. Entonces, ese miedo ya se lo comenzó a vivir. Y al día de hoy ya empezamos nuevamente a escuchar el plomo. Empezamos a ver los muertos que sacan entre actores, que pasan por el río, digamos, se los sacan, los entregan a las familias. Es bastante difícil. En términos resumidos, para nosotros, hoy en día es peor que antes de los acuerdos de paz. Usted me explicaba que uno de los problemas es que cuando existían las FARC, el actor tenía una cierta jerarquía y una cierta, digamos, disciplina de mandos que les permitía a ustedes establecer unas reglas de relacionamiento. Y ahora, ante digamos, aparición de distintas estructuras, pues ustedes están enfrentando como una guerra atomizada, fragmentada, que no les permite tampoco ni siquiera entablar unos mínimos humanitarios de respeto. ¿Cómo es eso, digamos, hoy en día? ¿Cómo es esa relación, digamos, ensanduchados entre dos, tres actores que se mueven en el territorio? Claro, para nosotros es muy difícil, digamos, en ese término, porque el ejercicio que hace los cuidadores, la Guardia Indígena, los abuelos, la misma comunidad, pues nos tiende a que en ese momento hemos escuchado, digamos, que en tal punto hay un actor, en tal punto está otro actor, pero en ese momento aún todavía, digamos, directamente dentro del territorio, pues no hay como esa confrontación, están ya los límites de respeto, definitivamente porque hay este mandato. Entonces la situación es de que nosotros tenemos que enfrentar y poder como visibilizar esto y de alguna forma darlo a conocer a estos actores que están, digamos, moviéndose en esta zona de la ribera del río Putumayo. Para nosotros no es fácil, obviamente, pero sí, esta ha sido una herramienta muy fundamental para poder
estar en una forma como mínima, digamos, de poder tener una tranquilidad dentro del territorio, porque igualmente estamos confinados. Tenemos 4.500 hectáreas del resguardo, pero si vamos allá, hay guerra. Si salimos para allá, hay guerra. Si salimos para acá, hay guerra. Y todo eso, digamos, está cruzando por los territorios, pero tenemos una tranquilidad, digamos, en esta parte como el mandato, como la misma espiritualidad, y que podemos decir de que no es fácil, siempre vamos a tener el riesgo, y de que lo que hemos escuchado es que un actor es más fuerte que el otro, el uno respeta menos que el otro, digamos, hay diferentes versiones en la cual no sabemos qué pueda pasar más adelante, porque este sistema de enfrentamientos o de posicionamiento, de peleas por partes digamos, de los actores por territorios, se va acercando, se va acercando. Y lo hemos escuchado cada día más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces, no es una situación de que solamente ahí está, sino que se va agudizando y es como que va empeorando, empeorando, va agrandándose el sistema de conflicto. Pues con este crudo relato vamos a hacer una pausa y regresamos para el remate de este capítulo hoy, una radiografía a la tragedia humanitaria que vive el pueblo Siona en el Bajo Putumayo. Y regresamos a la libreta, hoy remontando las aguas del río Putumayo para rescatar de ellas la historia de resistencia del pueblo Siona, que enfrenta uno de los momentos más duros a nivel humanitario, con la guerra encima, con la coca encima, con las petroleras, y ellos levantan la mano para decirle a este país, por favor, mire lo que está ocurriendo en esta región, de esta región donde habita un pueblo milenario, sabio y valiente. Nos quedamos un poco recorriendo lo que había sido la guerra de 2016 y lo que vino después en esta reconfiguración del conflicto armado. Y Lina me contaba una escena ilustrativa de lo que fue y lo que ha sido este conflicto armado que no para en la región del Bajo Putumayo. ¿Cómo es la historia de la trinchera? Mira, la historia de la trinchera es que eran tan frecuentes los combates entre FARC y ejército que se les recomendó la propia FARC a las familias que abrieran una trinchera para que cuando empezaran los combates se pudieran resguardar ahí. A finales del 2016, una abuela del pueblo Siona con mucha alegría me dice que por fin va a poder tapar su trinchera. Y ese era como ese acto simbólico de ella y de su familia para celebrar que llegaba la paz. En 2019, la misma abuela, con mucha tristeza, nos anunció que volvió a abrir su trinchera. Y esa sigue siendo la realidad de las familias Siona. Les tocó volver a abrir la trinchera. La trinchera es el único recurso que tiene la gente en su territorio, en sus casas, para esconderse, para protegerse de la balacera cruzada que están viviendo. Y es un hueco en las casas. Normalmente debajo de su casa, sí. Como lo fue en la Segunda Guerra Mundial, estos refugios antiaéreos y todo esto que sale en las películas, bueno, pues no pasa en las películas. Le pasa a la gente del Bajo Putumayo, que tiene que tener en su casa un hueco, una trinchera para salvar la vida. Todo este contexto ha producido también algunas medidas institucionales para tratar de frenar la extinción de un pueblo. Esa medida es el plan de salvaguarda, una de esas medidas. Explíquenos un poco, autoridad, cómo es el tema del plan de salvaguarda. Bueno, el plan de salvaguarda es como la respuesta al auto 004, cuando dicen, porque es una situación que se da por incumplimiento institucional, digamos, del gobierno colombiano. Y la respuesta es crear un plan de salvaguarda donde vamos a estar protegidos, donde hay proyectos de soberanía alimentaria, digamos, que nos va a salvaguardar. Pero lamentablemente es un ejercicio que se queda solamente en un diagnóstico, en un documento, y que a la realidad, digamos, no se materializa nada de esas propuestas que se hace.
se invierten los recursos en recorridos, en hablar con la gente, con la comunidad, digamos que cuál es la necesidad y cuál es la forma de salvaguardar y protegernos. Y la verdad es de que del 2012, donde se termina, digamos, como el diagnóstico de este documento, pues a la fecha de hoy no tenemos ninguna respuesta. Es solamente un documento más que está ahí y que lamentablemente también desde los espacios, desde la Corte, pues no hay un seguimiento al cumplimiento de estos planes de salvaguarda y salvaguardar la vida de los territorios, de los pueblos indígenas, en especial lo hablo del pueblo Siobaín, del resguardo Hacienda Buenavista. Entonces, para nosotros es un tema de desilusión, era un tema primeramente de esperanza, de poder cambiar un poco ese sistema de vida, si hablamos del tema de los cultivos de coca, pero lamentablemente está en el escritorio de las oficinas del gobierno y en los territorios solamente lo que hablamos es estamos en riesgo de exterminio, porque así lo declaró la Corte. Hay un plan de salvaguarda que se llevó unas expectativas a las comunidades, pero que hoy la comunidad no cree en eso ya. Digamos, lamentablemente es un ejercicio perdido y de que cuando se habla de gobierno, la comunidad tampoco ya no quiere creer, porque dice, no, es que ya hemos hecho de todo, documento sobre documento y solo se quedan en la mesa y nunca se materializa, digamos, los ejercicios en la práctica en los territorios. ¿Qué contiene ese plan de salvaguarda para proteger la cultura y la integridad del pueblo sionero? Pues ahí nosotros podemos reflejar, digamos, volver, por ejemplo, a nuestro propio sistema de cultivo, de que es la chagra, digamos, cómo fortalecer y mantener la chagra, debido que salió en el 2012 y que estaba el conflicto y que eso habíamos perdido, pero buscando alternativas para poder sobrevivir en el mismo territorio y que ahí se podía reflejar, y buscando otros espacios de fortalecimientos culturales, ya sea, digamos, en el tema de cómo fortalecer la lengua materna. Ahí estamos plasmando cuál es la estrategia, cómo es la forma de poder hacer ese ejercicio, cómo fortalecer la medicina tradicional, apoyar a los abuelos, digamos, desde su instancia, como médicos tradicionales, poder apoyar a la comunidad. Digamos, ahí estamos reflejando varios sistemas, estrategias de cómo poder vivir y salvaguardar esta cultura, pero lamentablemente está en un libro. Está en papel. En papel. Durante el gobierno anterior no se avanzó absolutamente en nada. No sé si de pronto Lina nos da una mirada sobre en qué van esas instancias de interlocución con la institucionalidad. En nada. En efecto, en el gobierno de Duque se estancó totalmente el diálogo, era imposible llegar a un escenario mínimo de diálogo. Hoy tenemos la esperanza de que con este nuevo gobierno se abran espacios de diálogo, se abran espacios reales de concertación. Tenemos el espacio de la JEP, donde esperamos que se pueda llegar a verdad y a justicia en el marco del conflicto, digamos, de este conflicto armado hasta el 2016, y tenemos la esperanza de que sobre estos nuevos hechos que han venido ocurriendo, el gobierno tome medidas. Tenemos medidas cautelares otorgadas por la CIDH, también incumplidas por parte de la institucionalidad. De hecho, hoy se tendría que haber abierto una mesa de diálogo con el gobierno y el gobierno no cumplió con la logística mínima para que ellos estuvieran aquí en esa mesa de diálogo, y lo que nos va a quedar son cortes internacionales. Lo que nos va a quedar es demandar al Estado colombiano por el incumplimiento sistemático de sus obligaciones de protección y cuidado de los Siona. Y por eso estamos aquí, para hacerles un llamado a ustedes, a la institucionalidad, a la sociedad, para que miren el Bajo Putumayo, para que miren a los Siona y para que sepan que la gente de Chagra y Yajé está a punto de desaparecer. Y es que está a punto de desaparecer un pueblo del cual quedan menos de 2.000 personas. Eso equivale, para que ustedes se hagan una idea, querida audiencia de Bogotá, de la capital, no llena una tribuna del Estadio El Campín. Una tribuna, no hablo del estadio, ¿no? Esa es la situación dramática que queda del pueblo Siona, un pueblo milenario, un pueblo que ha resistido con una cultura valiosa, ancestral, que resistió a la colonia, a las caucherías, que resistió al embate
de las economías extractivas a la deforestación, a la coca, y que ha estado siempre resistiendo, digamos, a ese avance de esa civilización que quiere hacer de ellos la desaparición de una cultura y evitar, digamos, que se mantenga la tradición del yagé, la tradición de la palabra, la tradición de estos pueblos indígenas que con mucha sabiduría resisten y han resistido. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Lina, no solamente por acompañarnos hoy, sino por el trabajo y la resistencia en ese territorio que ustedes cuidan, que ustedes preservan y que sigue siendo y será el futuro y la riqueza de este país. Y nos vemos el próximo jueves aquí en La Libreta. No olviden que en Capital Político también tenemos el sistema sonoro de podcast de Capital Sonoro de este sistema en Mesa Capital. Muy buenas noches a todos.